Hola, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Jonathan Casas, estudiante de Ingeniería Electrónica. A continuación les voy a presentar el ejercicio número 1 de la tarea 3 de las fuerzas al movimiento del área de física general. Entonces tenemos que el enunciado dice que una motocicleta de masa 524 kilogramos se mueve en línea recta y experimenta diferentes etapas de movimiento bajo la acción de fuerzas externas. El ejercicio nos da la gráfica de velocidad con relación al tiempo, en donde tenemos 4 intervalos que existen una variación en cuanto a la velocidad. En el primer intervalo tenemos que la velocidad cambia de 0 a 20 metros sobre segundo, lo que nos da una aceleración positiva. En el segundo intervalo tenemos que la velocidad es la misma en ambos puntos, por ende la velocidad es constante, es decir, no tenemos aceleración. En el tercer intervalo, similar al primero, tenemos un cambio de velocidad de 20 a 50 metros sobre segundo, teniendo una aceleración positiva. Y en el cuarto intervalo tenemos una aceleración negativa, ya que la velocidad cambia de 50 metros sobre segundo a 0. Tenemos una pendiente negativa, entonces por ende tenemos una desaceleración. Nos pide hallar la aceleración de la motocicleta en cada intervalo. Entonces por aquí tenemos que la fórmula de aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces en el primer intervalo tenemos que la velocidad final es de 20 metros sobre segundo y la inicial es de 0. Y el tiempo final es de 4 a 0 segundos. Entonces 20 menos 0 pues 20 y 4 menos 0 nos da 4. Nos damos de cuenta aquí que en las unidades de medida, al operar aquí metros sobre segundo, operamos extremos por medios, entonces tenemos que nos da metros sobre segundos al cuadrado, teniendo así la unidad de medida de la aceleración. Teniendo así un resultado de 5 metros sobre segundo en el primer intervalo. En el segundo intervalo, que dijimos que no teníamos aceleración, es porque la velocidad en ambos puntos es la misma y al hacer la diferencia de estos dos valores nos da 0. Entonces, por ende, la aceleración es 0. En el tercer intervalo tenemos una velocidad final de 50 metros y una inicial de 20 metros sobre segundo sobre 10 segundos menos 6 segundos, teniendo así una aceleración de 7.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y en el cuarto intervalo tenemos que la velocidad final es 0 metros sobre segundo y la velocidad inicial es 50 metros sobre segundo. Entonces aquí al reemplazar los valores entonces nos da un valor negativo aquí, teniendo así una desaceleración de menos 25 metros sobre segundo. Ahora nos pide hallar la fuerza neta que actúa la motocicleta en cada intervalo. Entonces tenemos que la fórmula de fuerza es masa por aceleración. Vemos en un principio que la masa de la motocicleta es de 504 kilogramos. Entonces al operar esa masa por la aceleración nos da 2.520 newton. Al multiplicar kilogramos por metro sobre segundo cuadrado nos da la unidad de medida de la fuerza, que es newton. En el segundo intervalo, como no tenemos una aceleración, tenemos entonces una fuerza de 0 newton, o sea, no tenemos fuerza. Aquí la fuerza neta de 0, pues dado que la velocidad aquí es constante, teniendo así pues que no tenemos aceleración. En el tercer intervalo, de 6 a 10 segundos, tenemos una fuerza neta de 3.780 newton. Y en el intervalo número 4, como tenemos una aceleración negativa, entonces nos va a dar una fuerza negativa, menos 12.600 newton. Nos pide realizar la gráfica de la fuerza con relación al tiempo, en función del tiempo. Entonces, tenemos que en el primer intervalo, como tenemos una aceleración, vemos que la fuerza va subiendo.
En el segundo intervalo, como la fuerza neta es cero, entonces, pum, bajamos a 0 Newton. En el tercer intervalo tenemos una aceleración, entonces por ende hay una fuerza que llega a superar los 3500 Newton. Y en el cuarto intervalo, que es cuando cuando la motocicleta desciende a 0 metros sobre segundo en velocidad, tenemos que tiende a cero la fuerza neta en este punto, en este intervalo. Nos pide calcular el área bajo la curva de la velocidad con relación al tiempo en cada intervalo. Entonces la fórmula en este caso para hallar el área es velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 por el diferencial del tiempo. Entonces al reemplazar estos valores en cada intervalo, obtenemos valores en metros. Eso es porque al operar aquí metros por segundo se cancelan los segundos, quedando así en metros. Lo que nos quiere decir que el área bajo la curva en la gráfica de velocidad con respecto al tiempo nos está dando como tal la distancia que recorre la motocicleta en cada intervalo. Aquí igual reemplazamos los valores de velocidad inicial y final sobre 2 y multiplicamos por el diferencial del tiempo en cada intervalo, así en cada intervalo, y observamos aquí que el área total es 270 metros, es decir, que la motocicleta recorrió 270 metros durante los 12 segundos. Nos pide hallar el área bajo la curva de la fuerza en cada intervalo y nos pide explicar su significado físico. Entonces, la fórmula aquí para hallar el área bajo la curva es igual a área es igual a la fuerza por el diferencial del tiempo, esto dividido entre 2. Entonces al reemplazar aquí los valores, tenemos que la unidad nos da Newton por segundo. Eso nos quiere decir que nos está dando el impulso como tal de la motocicleta en ese intervalo del tiempo. En el primero es 5040 Newton por segundo. En el segundo nos da 0, porque pues tenemos una fuerza 0, ya que no tenemos aceleración en el segundo intervalo. En el tercero nos da 7560 Newton por segundo. Y en el último vemos que tenemos un impulso negativo de menos 12600 Newton por segundo. El impulso aquí es medido en joules. Entonces aquí en lugar de poner en Newton por segundo podemos poner joules. Listo. Ahora, ok, perdón, aquí al operar el área total de cada intervalo, entonces el área total, entonces hacemos una suma algebraica de cada área y nos damos cuenta que nos da 0 joules. Esto significa que la cantidad de movimiento que hizo la motocicleta al final fue 0, ya que la velocidad final y la velocidad inicial en todo el recorrido de la motocicleta es 0. Entonces, al comparar varias áreas, nos dice que el área bajo la curva de la fuerza es el impulso el cual determina el cambio de momento, mientras que el área bajo la curva de la velocidad mide el desplazamiento. Aunque las unidades y significados difieren, ambos integran una magnitud instantánea respecto al tiempo. Si el impulso neto es 0, entonces la velocidad inicial y la final son iguales. Bueno, eso es todo por este ejercicio. Muchas gracias a todos. Una feliz tarde.